Si quieren, quienes van a exponer pueden ir compartiendo. Y si quieren inician, porque hoy, hoy tenemos que ver varias cosas. Bueno, buenas tardes, ¿verdad? Todos. Buenas tardes. Es que estaba histérica, me Sí, dan un profe, correo nada del más trabajo. un momentito Aquí, para que aquí teníamos falta un 20. problema técnico, pero Ajá. ya lo vamos a solucionar. Ok. Pequeños detalles técnicos, pero ya ahora sí, ya casi estamos. Falta Yelania. Falta Girlanda. Alison ya ingresó. Ya, Alison. A ver si no Buenas tengo tardes. alguien. Hola. Hola. Víctor, ¿me escuchas? Dice la profesora que ya podemos proyectar la presentación e iniciar. Hola, sí, los escucho, ¿cómo están? Pura vida. Necesito que me apruebe en la sala de espera, profesora, por favor, porque estoy cambiándome de dispositivo. Gracias. Ya. Perfecto. Voy a hacer un último intento, se me está cayendo la pantalla, sino para que comparta alguno otro de ustedes, por favor. Okay. Y ahora sí. Ahora sí, excelente. Por cierto, el grupo pasado me puede mandar por correo o chat la presentación, por fin. Sí, señor. Bueno, pura vida, gracias. Nosotros vamos a conversarles rápidamente del caso que está sonando más ahorita sobre la ponderosa. En resumidas cuentas, ahí les voy a pedir por favor que me tengan un poco de paciencia con la presentación porque va a ir un poco lento. Está mi computadora poco amigable hoy. En resumidas cuentas, tal y como estuvieron conversando ustedes por el chat de la maestría, pues hay un enfrentamiento entre lo que es la legislación vigente de Costa Rica y los intereses privados de Ponderosa Adventure Park. Y hay mucho sentimiento encontrado, como estaban mencionando en el grupo igualmente. Si hacemos un poco de recuento de los antecedentes y la situación actual, a mí se me fueron casi 8 horas escarbando el internet
rebuscando noticias desde el inicio de operaciones de África Mía hasta el día de hoy, y esto fue lo que en 8 horas logramos recopilar como grupo, del 2007 al 2009, que fueron los inicios de África Mía, y prácticamente lo que duró bajo la gerencia y el propietario anterior. Se importan 28 animales, 2 de los cuales que fueron importados son especies en peligro de extinción, y muere una jirafa en el proceso. En ese momento, la respuesta de los médicos veterinarios y el propietario de África Mía fue: bueno, no importa, de por sí nos fue bien, porque el estándar es que mueran un 13%, lo que hubiera equivalido aproximadamente a 2 o 3 animales. Ahí apareció el primer grupo de interés que la compañía debió de haber tenido en la mira desde el principio, con un buen manejo de grupos de interés, que fue el grupo activista WSPA, que es la Asociación para la Protección Animal a nivel mundial. Luego, en el 2009-2010 empezaron problemas. Parece que el propietario del momento se quedó sin dinero, por lo que también se hace un traspaso en el 2014. La propiedad se hipoteca para pagar deudas, y se reporta en diferentes noticieros que los animales estuvieron en condiciones precarias y pasando hambres aproximadamente por 2 o 3 años, y tuvo que ser un peón de la finca, que no estaba recibiendo ni siquiera salario, el que tuvo que hacerse cargo prácticamente casi de todos los animales para minimizar la crisis que hubo en ese momento. Lo que los noticieros, específicamente la noticia que encontramos en La Teja, lo que dice es que luego de que el ex dueño, por eso está ahí entre comillas, ¿verdad?, se quedó sin harina para sostener el lugar, los animales se quedaron a la deriva. Con el traspaso en el 2015 dejan atrás el nombre de África Mía y se abre las puertas a África Safari, que fue también un nombre temporal. Al 2017 se expone públicamente una falta de permisos que hubo para importación de tigres de Bengala. 2019 explotan supuestos nexos narcos, con todo el tema del nuevo propietario, y ahora el 2020, en abril, bueno, explota ahí un poco de conversación sobre la cebra que apareció, que se cayó del camión por unos muertos que no frenaron. SINAC dice que va a iniciar una investigación, pero nunca se vuelve a saber ni de quién era la cebra, ni para quiénes iban San Carlos. Y luego, pues ya hace 1 o 2 meses empezó ya todo el tema de detener la reproducción, tours de alimentación y los selfies. Aquí tenemos un poco del mapeo que hicimos de los grupos de interés, prácticamente con la ponderosa como directo, ¿verdad?, como principal, y alrededor con los directos, que empezaríamos con los animales, los empleados, los proveedores, los accionistas, los consumidores. Y luego, pues, logramos identificar ciertos indirectos, sí, unos con nombre y apellidos, otros un poco más generales, ¿verdad? Se habló mucho en las noticias que leímos, sobre inversores extranjeros, sobre gringos que prestaron platas, como ellos mismos utilizaban el coloquialismo de gringo, ¿verdad? Tenemos al MINAET, al MAC, ahorita está metiendo también cuchara a diputados y obviamente el Poder Legislativo, pero el que más está metiendo cuchara es un diputado del PUSC en Guanacaste. La Voz Guanacaste y otros medios de comunicación, también ahí hay que tenerlos bastante presente. Y luego, con respecto a grupos activistas, se ha pronunciado al respecto Preserve Planet, se ha pronunciado al respecto WSPA Animal Rescue, Guanacaste, y tener atento también otros grupos, pues, activistas que pudieran estar surgiendo. Esto es un poco de resumen.
con respecto a lo que se ha visto en la prensa, ¿verdad? Gente apoyando, ni castradas, aquí se ve un poco el enfrentamiento de emociones, ¿verdad? Ni castradas ni liquidadas. Este es el diputado que les mencionaba. Grupos veganos que están diciendo que, bueno, tico promedio, no apoyamos que se utilicen perras para que tengan cachorros y los vendan, trabajen reguero de vagos, pero también los ticos cuando se estima un empresario que siga reproduciendo animales que no son de acá para que tenga dinero, pobrecito. Empresas de tours donde dicen que, bueno, que no serán nativos de Costa Rica, pero que es una especie en extinción, por lo que estamos de acuerdo en lo que quiere hacer el SINAC. Otros dicen que los que no tenemos pues oportunidad de verlos, tenemos un pedacito de vida silvestre acá. Otros van mencionando que hay una manipulación para seguir con un negocio ilegal. Otros defienden el tema de la educación, otros el tema científico. Y a continuación, aquí Vera les va a hablar un poco sobre el mapeo de los grupos de interés con respecto al poder y al interés que tienen. Muchas gracias, Víctor. Más bien soy yo. Sí. Sí, en este tema, como vimos en la filmina anterior, ¿verdad? Cuando ya hay un daño ahí que no se planificó, que no se mapeó premeditadamente, pues entonces ya en Costa Rica somos buenos para la opinología, especialmente en las redes sociales, ¿verdad? Entonces eso hoy en día trasciende fronteras, entonces llegan esos impactos. Dentro de este mapeo de grupos de interés, utilizando el esquema o la matriz de poder-interés, entonces determinamos que en base a todo eso que ya venía comentando Víctor, habían diferentes stakeholders, ¿verdad? Que van a tener o mucho poder o bajo poder, o van a tener alto interés o bajo interés. Entonces aquí los vemos representados, los voy a ir mencionando, ¿verdad? Los que están en el cuadrante superior izquierdo, que son de alto poder pero bajo interés, que lo vemos ejemplificados con una carita sonriente, ¿verdad? Que la finalidad es mantenerlos satisfechos, que en este caso es al tema de los colaboradores o los empleados que se tengan en esta empresa, ¿verdad? Privada. Lo que vamos a ver en el cuadrante superior derecho, mantener cerca, que son esas tuerquitas, ¿verdad? Que generan como el indicio, el icono de trabajo. Ahí, lógicamente, vamos a tener al MINAEC, al MAC, al Poder Legislativo, la voz de Guanacaste, ¿verdad? Que es muy fuerte por esa zona donde está la Ponderosa, y otros medios locales, nacionales o internacionales, inversiones y accionistas extranjeros y nacionales. Luego, en la parte de bajo poder, pero bajo interés, que vamos a tener en un aspecto como de monitoreo, entonces vamos a tener lógicamente los animales, ¿verdad? Que ya en el siguiente gráfico vamos a ver que más bien tienden a tener una trascendencia importante. En el esquema o en el cuadrante de bajo poder, pero alto interés, entonces teníamos a los otros actores. Sí, gracias, Víctor. Entonces ahí, como Víctor bien lo mencionaba, ¿verdad? Como ya es un tema que trasciende fronteras, entonces ya ahí aparecen actores, ¿verdad? Como la UESPA, como el Preserve Planet, la Asociación de Bienestar Animal, ¿verdad? El rescate animal, especialmente en los sectores de Guanacaste, han interferido mucho con toda esa noticia, con todo ese vaivén, ¿verdad? El tema de los hoteles, como Víctor lo ponía en el histograma, o en la línea del tiempo, fue un caso muy sonado, y después el tema de los narcos. Entonces ha habido mucho tema, o ha habido mucha tela que cortar en todo ese centro, o ese contexto, ¿verdad? Entonces todo eso ya genera una repercusión, y ahora es con el tema de las jirafas. Aquí en esta última también los consumidores y los proveedores. Siguiendo en la diapositiva, vemos de una manera un poco más ejemplificada, ¿verdad? Lo que sería el modelo de la prominencia. Entonces, donde va a haber un tema de poder, cuál es la urgencia y la legitimidad. En este tema de la urgencia, me interesa mucho, ¿verdad?, el enfoque que tenemos sobre los animales, que a fin de cuentas son como los actores. En la clase pasada y en una de las preguntas del foro decía que si el medio ambiente se consideraba como un stakeholders.
ya hemos visto que sí, ¿verdad? El medio ambiente y todo lo que integra la vida animal. Entonces los animales aquí son los que ahorita tienen una repercusión importante y son como los que ahorita se están convirtiendo en el foco de defensa de todos los stakeholders que hay alrededor de la ponderosa. Vemos también en ese mismo contexto, en la parte de poder, lógicamente los inversores, consumidores y accionistas, ¿verdad? Consumidores, todos aquellos que van a ir a hacer visitas a la ponderosa. También tenemos dentro del tema de la legitimidad a Preserve Planet, ABA, y también la UESPA, que aparece nuevamente ahí. En un contexto principal o donde se intersecan esos componentes, vemos al MINADET, al MAC y los diputados, ¿verdad? Que a fin de cuentas van a tener resoluciones importantes sobre la situación actual de la ponderosa, a pasar de ahora en adelante. Y hay solo una arriba y observación, abajo, sí, claro. chiquillos. Aquí está metido mucho la fiscalía ya, ¿verdad? Entonces Sí, claro. debería estar en el círculo verde interno porque ya es un tema legal, ¿verdad? Entonces ya tiene una Claro, implicación. totalmente de acuerdo. Y en la parte, en el cuadro anterior sí lo poníamos en la parte judicial, ¿verdad? Pero también ahí con solo tener la implicación de gobierno, entonces ya ahí el tema es bastante serio, ¿verdad? Que puede tornarse en alguna decisión de un momento a otro. Entonces, esto es como ejemplificando, ¿verdad? En un mapeo inicial de actores y sus repercusiones sobre el tema. Muy bien. Fiscalía. Sí, muy bien. Bueno, Patey anda haciendo una gira en medios, hoy lo vi en multimedios y bueno, se está moviendo mejor que el gobierno, ¿verdad? Lo que pasa es que el gobierno ya está judicializados estos casos, ¿verdad? No, y se Entonces, mueve también ahí estuve con la revisión que hicimos de Histórico de Noticias, se mueve con una voz muy victimizada, entonces eso mueve sí. mucho a la gente también. Sí, yo no sé si ustedes recuerdan una campaña que, yo no me acuerdo si fue este año o a finales del año pasado, que todo el mundo se ponía la imagen en los perfiles de Facebook de no tomarse selfies con animales, ¿verdad? Que fue una campaña que lanzó el Ministerio de Turismo para que no tengamos esa interacción con los animales. Hoy todo el mundo ya se le olvidó eso, ¿verdad? O sea, no hizo conciencia en la gente de que eso genera un impacto en la biodiversidad. Y bueno, es todo un tema polémico. Yo tengo mi opinión. Me parece que, bueno, yo prefiero el criterio técnico de protección de la fauna, ¿verdad? Que el de la comercialización, en realidad. O sea, ellos deberían estar claros. El otro día hablaba con un biólogo y me explicaba que ellos están cruzando las mismas líneas genéticas y que en el mediano plazo esas especies tampoco van a sobrevivir si siguen haciendo eso. La fiscal general de la República, Emilia, ayer leí en la República, en donde ella dice que con respecto al caso de la cebra que apareció en Bagaces, que andaba ahí por la calle, resulta que la cebra la habían vendido. Y a partir de esa denuncia es que la fiscalía se mete y han venido investigando el tema. Igual que Patey, ¿verdad? Como tiene una reputación muy ligada a temas extraños, ¿verdad? De hecho, por eso se salió de Heredia. Él se separa para no hacerle daño a la institución, muy relacionado con el lavado de activos y esas cosas. Entonces, de ahí va a ser un tema polémico. ¿Ustedes qué piensan? ¿Cómo ven este caso? Nos faltaban ahí las conclusiones, precisamente. Ok, dale, perdón. Sí, bueno, precisamente con relación a las conclusiones y a las recomendaciones, tenemos que enfatizar, ¿verdad?, que cuando se trata de una crisis reputacional en una organización o una empresa, pues definitivamente que afecta a todos los grupos de interés, ¿verdad?, a ambos lados. Desde los proveedores, los medios de comunicación, en este caso la población en general, definitivamente trasciende y afecta a todos los stakeholders. Entonces, es importante, ¿verdad?,
que toda compañía, sea de cualquier nivel, digamos, económico, sea una pyme, sea una compañía grande, pues contempla dentro de sus estrategias la posibilidad de atravesar una crisis reputacional. Es muy importante también, ¿verdad?, que en ese sentido, pues la compañía mantenga una relación sumamente cuidadosa con todos los grupos de interés, como les decía, en ambas vías. Y también siempre tener establecidas y contempladas las instancias de solución, ¿verdad? O sea, es y debe ser parte de los documentos vitales de la organización, estar preparados para una eventual crisis o una eventual situación reputacional. Y recordemos que ahorita, pues por la globalización, por el internet, por las redes sociales y también los medios de comunicación, ¿verdad? Rápidamente, pues una crisis trasciende las fronteras inclusive, ¿verdad? Entonces, también es de suma importancia siempre tener una posición de la realidad, la verdad, qué es lo que se está suscitando y enfrentarla, sobre todo ante los medios de comunicación, ¿verdad? Un buen consejo es no convertir a los actores de la crisis en enemigos, ¿verdad? Y más bien darle prioridad a esa atención de la crisis en una forma tranquila, siempre hablando con la verdad y contemplando esta situación como posible en cualquier momento. Otras conclusiones es que definitivamente la situación debe ser conducida en este caso por el gerente de la organización y no por terceros. Él es el que tiene que dar la cara por la compañía y explicar qué es lo que está sucediendo. Igual contemplar a quiénes es que se está dañando con esa conducta, ¿verdad? A qué grupo de interés, si es a algunos grupos de interés, es al medio ambiente, que también es un stakeholder, como ya lo enfatizamos, si es a la sociedad y también qué es lo que se está lesionando, ¿verdad? Si se están lesionando los derechos humanos, algunos grupos específicos de la sociedad o al medio ambiente, o porque hay algún tema, por ejemplo, de corrupción. Entonces, exactamente especificar qué es lo que se está lesionando. Definitivamente, cuando se trata, bueno, en este caso, como la profesora bien lo indica, ya el tema se ha judicializado, pero debemos de tener claro que estas crisis se juzgan primeramente desde el elemento de la ética, ¿verdad? Desde juicios valorativos y que trascienden a las redes sociales a una gran velocidad, como les explicaba anteriormente. Entonces, desde ahí parte, ya luego, pues, al ir avanzando y hacerse la crisis más grande, pues puede darse una situación, si no se sabe manejar o se ha salido de las manos o definitivamente hay algunos componentes irregulares, pues que va a trascender a la parte judicial. Y algo muy importante también es que, digamos que existe tres, digamos, etapas a la hora de enfrentar el riesgo, ¿verdad? Estas etapas prácticamente es antes, ¿verdad?, de que se dé la crisis reputacional. Entonces, ¿qué hay que hacer antes? ¿Qué tiene que hacer la organización o la compañía? Pues prepararse. ¿Cómo se prepara? Con protocolos, ¿verdad? Tener una evaluación de los stakeholders mediante mapeos y percibir cómo ellos ven a la organización, estar preparados. Durante la crisis, ¿qué toca hacer durante la crisis? Pues ser proactivo, salir a enfrentar la situación, decir la verdad de lo que está ocurriendo, ¿verdad? Ahora, esto se sostiene mucho se sostiene mucho más bien por tres características de la organización, ¿verdad? Que tenga credibilidad, que tenga empatía y consistencia de la empresa, que bueno, al menos en este caso que estamos analizando, la credibilidad, la empatía y la consistencia, pues se las trae, digamos que se pone mucho en duda, ¿verdad? Entonces, pues eso también tiene que ver mucho, si es una empresa o una organización que tiene mucha credibilidad, le va a ser tal vez una forma más sencilla salir de un momento de crisis, ¿verdad? Y no que se agrave más bien. Y también el después de la crisis, ¿verdad? ¿Qué hacer después de la crisis? Bueno, pues de toda crisis se aprende, hay que evaluar, hay que definir el plan de recuperación, si han habido daños y repararlo. Obviamente, cuando se dan crisis reputacionales, pues definitivamente la compañía queda muy lesionada.
Entonces, es muy importante contemplar todos estos aspectos en todo tipo de organización, ¿verdad? Muchísimas gracias por su atención. Ok, perfecto. Yo les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que el mensaje que están utilizando la Ponderosa para defender esta situación sea el correcto? Les recuerdo que para mí el mensaje principal que ha dado la organización es hacerle un llamado al presidente de la República para que cambie el reglamento y no le apliquen a él este reglamento. Profesora. Yo a veces me pregunto, en medio de esta crisis de impuestos, de situación fiscal, de la pandemia, yo no sé si, o sea, hay que ser claros de cuál es el procedimiento para hacer un cambio de reglamento, ¿verdad? Y evidentemente yo lo que he visto son muy pocos apoyos desde el sector o sea, se ha utilizado mucho el tema de las jirafas para burlarse del presidente, ¿verdad? Toda la gente que se opone al proyecto, pero ¿cuántos de esos apoyos se van a materializar en algo concreto que ayuden a la Ponderosa a asumir esta situación, ¿verdad? ¿O será que ellos están canalizando esta estrategia tratando de hacer presión por el gobierno, pero en realidad cuando, no sé si ustedes han tenido experiencia, cuando uno tiene una denuncia del MINAE o es muy serio, hay que contestar todos los oficios, recabar todas las pruebas, o sea, es un proceso muy metódico que se gana en esas instancias, ¿verdad? Los mandos medios son los que van a decidir el futuro de mi empresa y es ahí donde yo creo que él debería estar poniendo atención. Profesora. Un tema de negligencia, ¿verdad? Porque parece que le han advertido desde el 2017 que ese reglamento se iba a implementar y que él reiteradamente no ha querido atenderlo, ¿verdad? Sí, Para hacer un comentario. Así, Alison. Bueno, es que yo creo que ha sido muy mal manejado de parte del SINAC también. Y esto no tiene solamente que ver con la Ponderosa, tiene que ver con todos los centros que tienen fauna silvestre en exhibición. De hecho, primero fueron a un serpentario que estaba en San Carlos, un lugar y se llevaron todas las serpientes, fueron muy prepotentes, no escucharon nada de los propietarios. Estas serpientes no se sabe dónde están. Digamos que cuando un animal silvestre está en cautiverio, no es nada más de que llegan y lo suelten en el bosque, ¿verdad? Porque lo más probable es que se muera, puede introducir enfermedades en el ecosistema, pueden haber especies que no sean de aquí, no se pueden soltar en ninguna parte, ¿verdad? Entonces no es nada más de llevárselos, hay que tener protocolos. El asunto con este reglamento es que no escucharon a nadie de los que hicieron los comentarios o las observaciones, ¿verdad? Todo el reglamento se saca a consulta y ellos las consultas las agarraron y las guardaron y sacaron el reglamento tal cual el borrador habían hecho la gente desde un escritorio, ¿verdad? Entonces, ni siquiera las observaciones del Colegio de Biólogos fueron atendidas y es un reglamento muy viciado de errores técnicos, ¿verdad? Entonces, el gran problema que yo veo en todo esto es que gente que estaba cumpliendo la ley anterior, ahora con este nuevo reglamento ya no cumplen, y entonces en este momento, que es el peor, en el que pudieron haber venido a poner la regla, ¿verdad? Llegan con ínfulas de gran autoridad a llevarse los animales en lugar de entrar en un proceso de negociación, ¿verdad? Porque eso no es nada más llevarse los animales, es un montón de gente que está trabajando ahí también. Y igual, las jirafas no se las llevaron porque no tienen a dónde meterlas, pero se las hubieran llevado por la prepotencia con la que están actuando, ¿verdad? A mí sí me parece que nunca se debió dejar traer animales de África, ¿verdad? Pero ya que estaban acá, de hecho yo hablé hace varios años con la veterinaria de la Ponderosa, y ella me contaba que cuando ella llegó, las jirafas que tenían que comer acostadas porque no podían ni siquiera sostener el cuello, de lo maltratadas que estaban por el propietario anterior, ¿verdad? Y en realidad la calidad de vida que tienen ahí es muy buena, ¿verdad? Aunque no es su hábitat, aunque no están donde deberían estar, pues es muy buena. Entonces, sí me parece que ya que están aquí,
pues se pueden aprovechar para educación ambiental, para visitas planificadas, ¿verdad? Las visitas que se hacen ahí, yo siento que no son tan terribles, ¿verdad? No es que se le montan encima las jirafas o cosas así, ¿verdad? Nada más es un carro pues que pasa por ahí y la gente las ve. Entonces, ya que están aquí, es una oportunidad de educación ambiental muy importante y el sitio es súper bien manejado, hay un montón de empleos, en fin, ¿verdad? Me parece que, como dice Patey, lo que deberían es hacer una comisión de mucha gente que se ponga de acuerdo para arreglar esta situación y no venir con autoridad de policía a llevarse todos los animales en medio de la pandemia, ¿verdad? Me parece que ahí es donde están actuando mal desde las autoridades y eso es lo que se está desganando, la mala voluntad de la gente. Sí, ahorita le doy la palabra a Emanuel. Yo creo que otra cosa que ha movilizado mucho al SINAC es el que la Fiscalía esté investigando la implementación del reglamento. O sea, a veces los funcionarios públicos dejan todo pasar, pero cuando ya se meten y ven que pueden tener consecuencias serias, ¿verdad? Hasta penales o incumplimiento, lo que sea, ya todo el mundo se pone en carrera y ya no mide cosas, ¿verdad? De ahí no sé qué ha pasado con esas observaciones del Colegio de Biólogos. De hecho, el Colegio de Biólogos siempre se lleva mal con el SINAC y con el MINAE. Yo no sé por qué. Conozco un poco de cerca ese tema y nunca llegan a acuerdos. Hay un tema complicado ahí. No sé si es que el MINAE y el SINAC no atiende observaciones o recomendaciones. Es una institución muy tiesa. Yo lo veo muy burocrático. Sí. Y ellos no tienen desarrollado la escucha, ni el diálogo, ni cómo incorporar eso en sus políticas públicas. Creo que eso es un tema de revisar, no solo de ese ministerio, sino Yo de trabajé en varios, el ¿verdad? MINAE. El MINAE es de lo peor que hay en manejo de todo, desde el presupuesto hasta el personal y todo, ¿verdad? Ahorita, por ejemplo, todos los guardaparques están sin insumos, sin Ay, recursos, sí. sin chalecos antibalas y tienen que enfrentar narcotraficantes. O sea, hay un montón de cosas que se deberían estar resolviendo dentro de parques nacionales y ahí no se posicionan, pero vienen y le quitan el sustento a un montón de familias así de un momento a otro, ¿verdad? Si bien es cierto que el reglamento estaba, pero ya se sabía que estaba viciado y se habían hecho los reclamos correspondientes, ¿verdad? Entonces, por ahí dicen, y yo no sé si tienen razón, de que esto es una cortina de humo en este momento, ¿verdad? Y que todo el mundo está hablando de jirafas y ya no está hablando de impuestos. Entonces, No creo. no sé. Manuel, ¿vos querías mencionar algo? No, yo primero quería opinar de otra cosa con respecto a lo que dijo Víctor, pero primero quería opinar sobre lo que dice Alison. Yo no puedo estar más en desacuerdo con Alison, pero absolutamente, por varias cosas. Uno, primero, el problema no es si están en buen estado o están en mal estado, que ya eso es un serio problema. Es que la reproducción el meollo del asunto con la ponderosa es la intención de reproducir las jirafas para continuar con el proceso. Y hay una serie de requisitos a nivel técnico internacional para poder reproducir jirafas, requisitos que el señor Patey no cumple. Ese es el primero de los asuntos. Y otro tema que es muy importante es que ese tipo de reproducción puede provocar serios problemas. Doy un ejemplo. Una especie en peligro de extinción en el Océano Índico era el pez león. En Estados Unidos, un acuario trajo peces león y los empezó a reproducir. Ahora y todo los tenemos en el Caribe. Sí, con toda la idea esa. En 1991, ese acuario fue afectado por el huracán Andrew y todos esos peces león han ocasionado pérdidas por más de $60 millones a Estados Unidos, México, Belice, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y Colombia. O sea, un proceso de no tener el cuidado con especies que no son nativas y después se da toda esa situación. Lo del caso de Monteverde, que es un caso que conozco por otros motivos, no es en San Carlos, es de esas serpientes.
es un caso que es de la aplicación de ese reglamento, pero es distinto, porque ahí no hay una intención de reproducir. reproducción, de reproducir. O sea, son cosas diferentes. Y en ambos casos lo que ocurre es que hubo un incumplimiento del reglamento y ellos lo incumplían porque varios criaderos presentaron en el 2017, cuando ese reglamento se aprobó, una acción de inconstitucionalidad contra ese reglamento. Y esos grupos esperaron que cuando iba a entrar en vigencia, que es este año, el reglamento ya la acción de inconstitucionalidad hubiese surtido efecto. Y todavía la sala no ha fallado. No se pronunció. Entonces hay también una irresponsabilidad del señor Peiti y de todos estos criaderos que se atuvieron, no hicieron los cambios de ese reglamento, mal o bien ese reglamento, no lo sé, técnicamente yo no conozco sobre el tema, pero ellos se atuvieron durante 3 años a que en algún momento les iban a dar la razón en la sala constitucional, y ahora la sala constitucional no les ha contestado todavía, no ha contestado, no ha fallado ni a favor ni en contra, y el reglamento entra en vigencia. Y que me corrija Vera, pero el funcionario público no solo está obligado a cumplir solo lo que dice la ley en el principio de legalidad, sino que debe de cumplir lo que dice la ley. Entonces, yo a un funcionario público del SINAC no le puedo impedir ni le puedo sugerir que no cumpla con la ley. Cuando ellos, los criaderos, tuvieron 3 años para adaptarse y esperando un fallo judicial, se durmieron. Y entonces ahora pasa eso. Ahora bien, voy en contra de Víctor, con lo que dijo Víctor. Yo discrepo con el grupo cuando ellos dicen que ha sido manejado mal. Me parece que comunicativamente ha sido maravilloso en la forma en la que lo manejó David Peiti, porque ha puesto la discusión en los temas que no deben de ser. Puso la discusión de que pobrecita las jirafas que están en peligro de extinción, que él las trata muy bien. No puso la discusión en los incumplimientos reglamentarios de él y en esos temas. Y ha logrado vencer en la discusión pública, que ahí sí creo que se ha equivocado el SINAC. El SINAC tiene que venir y explicarnos exactamente cuáles son los riesgos de la reproducción en Costa Rica de esas jirafas y por qué no se deben de reproducir. Emanuel, y puso unos voceros. Yo oí un señor de Guanacaste que yo me dormí oyéndolo. El señor del SINAC, pobrecito, sí. El señor, pero sí, nadie le va a poner atención porque no tiene mensajes claves. Les está ganando por goleada. Él es muy bueno. Pero es un tema que no se ha buscado ahí. Vera, vos. Sí, yo quisiera aportar dos puntitos. Bueno, primero, a nivel legal tenemos en Costa Rica un problema muy grande. Y es que cada vez que se aprueba en la Asamblea Legislativa o se discute una ley, un decreto, un reglamento, digamos que no se le considera realmente a los especialistas que deben de estar y deben opinar y deben plantear correctamente ese proyecto, sino que eso va a la Asamblea Legislativa, digamos, algún diputado lo redacta, lo propone, y eso va a la Asamblea Legislativa en donde no hay técnicos especialistas, los que hay casi todos son abogados, asesores. Entonces, como les dije el otro día, ¿verdad? Entra un cisne a la Asamblea Legislativa y sale un ratón. Siempre suele suceder eso. Entonces, eso es un problema que tenemos a nivel normativo en nuestro país. Y yo, al menos en el transcurso de lo que llevamos de esta maestría, sí he logrado evidenciar la gran problemática que tenemos, digamos, en cuanto a ese choque, porque, por ejemplo, a nivel de, qué sé yo, objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, se nos dice, bueno, los objetivos de desarrollo sostenible buscan que se regule de esta forma, pero eso choca con la normativa nuestra, porque Costa Rica está llena de leyes, tenemos cualquier cantidad, el sistema normativo es muy amplio, muy complejo, y entonces a la hora de ejecutar esos acuerdos internacionales o esas propuestas internacionales, inclusive, por ejemplo, todo lo que emana de la ONU, ¿verdad? De las diferentes organizaciones internacionales, cuesta que aterricen en el país porque chocan con la legislación.
Entonces, esas, digamos, dos diferencias o dos problemáticas yo he ido vislumbrando, ¿verdad?, que se dan a nivel nacional. Y luego, con relación en sí al manejo de la crisis, que era pues, lo que les decíamos en las conclusiones, ¿verdad? Pues cada caso es particular. Y recuerden que aquí es el Estado, el gobierno, digamos, tratando de defenderse, ¿verdad?, contra, por ejemplo, en este caso, la empresa privada, la Ponderosa. Eso es exactamente igual como el narcotráfico, ¿verdad?, contra el poder, contra el Ministerio de Seguridad Pública. Nos ganan en todo sentido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos invierten, tienen más dinero, mueven sus cadenas, sus redes, ¿verdad?, de contactos, su tecnología va más avanzada. Igual, obviamente, a nivel privado, digamos, en el caso del dueño de la Ponderosa, ya ellos tenían adelantado pues todos sus mecanismos y el Estado va muy lento, muy atrás, regulando. Y como dicen bien ustedes, las instituciones ya arcaicas, ¿verdad? Y van muy lento. Entonces sí, definitivamente aquí es, ¿verdad? Como dicen, luchar contracorriente y así será en las diferentes organizaciones, ¿verdad? Porque el Estado va siempre muy lento atrás. Sí, correcto. ¿Alguien más quiere hacer un comentario? Yo. Dale. No, les agradezco por traer el tema porque está muy bueno. Yo el fin de semana sí me puse a leer, y hay como de todo, ¿verdad? Bueno, para empezar, está la parte, digamos, del contexto político en el que sale, que yo creo que no debería para nada incluirse. O sea, a ver, digamos las teorías conspirativas de que el gobierno usa cualquier cosa como, como distracción. O sea, porque entonces, en serio, han salido un montón de cosas de que el gobierno lo está usando de distracción, de que eso yo creo que a nivel nacional, para empezar, no lleva a nada. O sea, tenemos temas más importantes que tratar que meterle todo al PAC, porque ni siquiera es como el gobierno, ahora es muy dirigido al PAC. O sea, yo creo que sí, en peor momento, pero yo diría porque en general la credibilidad o ¿cómo le llaman? Ese recurso político que tiene el gobierno, ahorita está por los pisos, por el peso, ¿verdad? Entonces, Claro. cualquier Se cosa... agarran de cualquier cosa, sí. Exactamente. Y más bien ahora, cualquier cosa que pase, lo que sea, sea lo que sea, va a afectar negativamente al PAC, porque así se está manejando ahora todos los temas. En lugar de centrarnos en las cosas importantes, bueno, surge esto, que ya surge esto. A mí también me parece que ha sido muy bien manejado porque, y como lo dijo también Víctor, el señor sale como el mártir, porque esto ha afectado a muchos otros lugares. Yo sé también que el pequeño zoológico que hay en San Carlos, ahí en la Marina, también está afectado porque les dijeron que no pueden seguir criando tapires, creo que es. Y sin embargo uno no, bueno, porque evidentemente es diferente el presupuesto, pero sin embargo uno no escucha casi que la conversación y todo va dirigido a Ponderosa. Y eso en parte es bueno porque él se ha apropiado de la causa y entonces, de nuevo, la gente tiene tan poca o mucha animosidad por el gobierno, contra el gobierno, que entonces cualquier cosa que parezca que, por mínima, que el gobierno está haciendo brutal o que está haciendo desmedido, la gente se va a volcar hacia allá. Y entonces más bien lo usan, bueno, cada quien con sus intereses. Unos lo usan contra el gobierno políticamente, porque también uno en Twitter ha visto cada cosa que uno dice, esto no tiene relación con esto otro. Pero bien por él, porque al final el nombre Ponderosa está resurgiendo, digamos, salga bien o mal, sí nos vamos a acordar de eso, no tanto, por ejemplo, el zoológico de la Marina. Pero yo creo que ahí sí viene lo que, a mi criterio, de un inexperto, lo que sí viene es como la diferencia abismal entre lo que entiendo que hace el zoológico de la Marina, que de todas maneras no la comparto 100%, porque no es que ellos crían los tapires para liberarlos o para incorporarlos de nuevo a su medio. No, es rescate. Exactamente, es rescate y sí los cuidan y sí les dan esos primeros auxilios,
pero se quedan en jaulas después. O sea, no hay, tengo entendido que no hay un programa de eso, de reintegrarlos a su hábitat. Que ese es, por un lado, la gran diferencia que hay. O sea, ¿por qué es un problema que se crea en Costa Rica? Porque no son de Costa Rica. Y como lo decía también Emanuel, estaba leyendo justamente el caso del pez león o tigre que está en todo el Caribe y que ha sido estragos y que más bien están viendo cómo se crea joyería, cómo invitan a la gente a comerlo, porque he visto que en el caso específico de este pez, mucha gente cree que es venenoso, pero no lo es del todo. Sí tiene unas espinas ahí, ¿verdad? Pero sí se ha trabajado mucho para que la gente lo pesque y se lo coma, haga joyería con las escamas y todo eso, porque es un problema, porque no es, bueno, es una especie invasora y sobre todo que es agresiva. Las jirafas, pues no van a hacer eso, pero no es su hábitat. Y en eso sí estoy de acuerdo con Alison, de que ya que están en Costa Rica, bueno, y eso es otra cosa, como llegar a una negociación, ok, no más selfies, porque yo honestamente sí fui a África mía y uno se sube al carrito, está muy cerca de los animales, pero con el tiempo he entendido que eso no es lo mejor para los animales y lo mejor que podría hacer uno es que ya que están ahí, darles su espacio. Y eso, y usarlos también como un método ahí para enseñar y todo eso, pero yo sí creo que no se deberían reproducir y que ya una vez que digamos, se regule porque se murieron las jirafas, nadie pueda traer animales de China, de donde sea, porque no es el hábitat de ellos y puede haber es como el pececito alguien dijo, ay, qué bonito, y lo lleva allá, ¿qué puede hacer de mal? Pero es que uno tal vez no mide también las consecuencias y el pez se salió del acuario y hace estragos que uno diría, aparentemente no tiene enemigos naturales, se come todo lo que encuentra, hay cosas que uno no prevé, y eso, como el caso de las jirafas, no creo que sean tan agresivas, pero al mismo tiempo uno no prevé qué impacto puedan tener, y no digo que las liberen, pero ya vimos que hay una cebra que está libre por ahí, entonces accidentes pueden pasar, y por eso sí digo yo que hubieran llegado, eso sí a un acuerdo, a mí no en los detalles eso de quién ha hablado con quién, no sé, pero si se hubieran sentado, a ver, ok, ya tenemos esta situación, vamos a ver cómo podemos llegar a un final, digamos, pero sí no me parece lo de la cría. Sí, tal vez aquí solo para agregar, para finalizar esta rica conversación, es que aquí lo fundamental es el impacto, ¿verdad? O sea, es una empresa socialmente y ambientalmente responsable debe asumir todo lo necesario para minimizar el impacto de sus operaciones. Y al parecer, la Ponderosa no está midiendo que ellos sí tienen un impacto en esos animales, en el hábitat, ¿verdad? Y yo digo que esta es mi opinión, creo que no los han asumido. Si a mí me hubieran advertido hace 3 años, una forma de blindar el proyecto y darle sostenibilidad podría haber sido integrar a la Ponderosa en los marcos internacionales de conservación de esas especies, ¿verdad? Entonces, porque hay muchos lugares como ellos, yo conozco uno en particular en Monterrey, en México, que es muy parecido a la Ponderosa, pero ellos son parte de un programa mundial de conservación y están sometidos a un montón de regulaciones ya con estándares internacionales de cara a exhibir los animales para educación ambiental, pero también con ciertas limitaciones. Evidentemente no pueden cruzar los animales, no los pueden vender, ¿verdad? Que son 2 cosas que para mí sí me parecen sumamente graves que pasan en Guanacaste y que este señor Patey no puede obviar, ¿verdad? Yo siento que él está llevando el discurso donde él quiere, pero yo no sé qué tan efectivo será lo que quiere lograr, ¿verdad? O sea, si eso se va a traducir realmente en el impedimento que le cierren el negocio o tenga que hacer lo que tenga que hacer, ¿verdad? Él es muy mediático, evidentemente, ¿verdad? Pero en todo caso, uno siempre tiene que medir, o sea, actuar de cara a qué es lo que yo quiero lograr en el largo plazo para hacer sostenible este negocio y establecer las relaciones
estratégicas que yo necesito mantener sanas para la consecución de esos objetivos. Aquí él hace ver como que todo fue una sorpresa y esto está pasando en el peor momento, pero lo cierto es que ellos estaban advertidos hace mucho tiempo, solo que él mediáticamente en su discurso hace ver como que esto es un atropello, ¿verdad? Etcétera. Entonces, a mí, yo siento que al final esto se va a resolver por la vía judicial, como tiene que ser, y que la moda en redes va a pasar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al final de cuentas, yo no sé si van a querer modificar un reglamento en donde la fiscalía ya tiene una causa abierta en investigación contra esta gente y además está tantas cosas importantes de este país en discusión en la Asamblea Legislativa que yo sinceramente no creo que se van a meter en estos enredos cuando hay demasiadas cosas, ¿verdad? Para poder sacar adelante este país. Entonces, siento que fue una noticia de moda, pero yo no siento que el esfuerzo del señor Patey, por más bueno que sea, vaya a prosperar. Si no estuviera metida la fiscalía, yo creo que sí prosperaría. Por lo menos hay una directriz de revisarlo, etcétera, pero el hecho de que esté la fiscalía ya pone todo el asunto muy complicado. Bueno, los quiero felicitar, el caso está muy rico y podemos seguir hablando toda la noche, pero veamos en materia, los felicito, está muy buena la investigación. Ahí tenía una pregunta, chiquillos, ¿a ustedes les ha llegado por el aula virtual, porque lo hice por primera vez, la calificación del foro? Ay, ¿cómo? Yo lo hice automatizada. ¿Por qué no? Entonces, No creo, tal vez es que no lo hemos revisado. Bueno, en mi caso particular yo no lo he revisado, profesora. bueno, si ¿Cuándo la alguien envió? se mete... Voy- no, el día que cerramos, yo no. al día No. siguiente me revisé todas y les puse calificación. Lo que hice fue meterlas en el aula virtual. Yo no sé si ustedes pueden ingresar al aula virtual y ahora hay un cosito que se llama calificaciones y supongo que ahí pueden ver las suyas. Lo único que está calificado es el foro. Pero si alguno se mete después y me avisa y si no, les mando un correo con las correcciones. Lo que me preocupa es que a todos les puse comentarios en todo y me da pena que no se haya votado porque me puede dar en un color llegue. rojo. Sí, en color rojo. ¿Sí lo vio? No, Sí, aquí lo... porque es muy feo en color rojo. La próxima se los pongo en moradito. Sí. Aunque ya el O moradito rojo no y está de negro. moda, qué cosa más terrible. Bueno, ok, voy a compartirles la presentación de hoy. Ok, bueno, haciendo un repaso de todo lo que hemos visto, veo que lo están manejando muy bien, lo están utilizando en estas investigaciones. Ya vimos que luego de identificar las partes interesadas, se clasifican, ¿verdad? O se priorizan y cada empresa la prioriza conforme a lo que su objetivo, proyecto, departamento le interese determinar como prioritario. Ya sea la influencia y la dependencia, que es el que se usa en Accountability, que es el que nosotros estamos usando en el taller, poder, interés, cooperación, impacto, poder, urgencia, legitimidad. Ahora vimos un caso en este ejemplo y otros como poder, influencia y todos los que a alguien se le puedan ocurrir, ¿verdad? Quiero enseñarles una forma muy sencilla que hay para hacer esto más fácil para todos en Excel. De hecho, creo que tengo el Excel por aquí. Déjenme dejarte. A ver. Tengo que dejarte de compartir esto. Les voy a compartir un Excel para que vean el ejemplito que les hice ahí. Después les comparto el Excel también para que lo tengan. Por ejemplo, digamos que nosotros ya tenemos priorizados los stakeholders, ¿verdad? Entonces ya pusimos aquí, estos son puros ejemplos, ¿verdad? Accionistas, acta de dirección, ¿verdad? Y todos ponemos.
hacemos una columna con los dos ejes que queremos evaluar o cruzar, ¿verdad? Pero también les sugiero que para que la calificación uno la pueda convertir en algo más numérico, viste que la contability, el que estamos usando nosotros en el taller, no lleva algo numérico, pero podríamos agregarlo. O sea, simplemente que a la hora en que vamos a decidir con el grupo qué tanta influencia o dependencia tiene, nos hagamos la pregunta y podríamos hasta describir qué significa baja influencia. Entonces ponemos una descripción, podríamos agregar una columna más a esto de aquí. ¿Sí lo están viendo, chiquillos? Sí, profesora, perfectamente. Ok, entonces, digamos, para el ejercicio del taller o en la empresa que uno lo quiera hacer, para que se vea más numérico, que a veces a mí me pasa porque trabajo con puros ingenieros. Entonces uno aquí puede poner descripción. Bueno, entonces, un stakeholder de baja influencia va a ser aquel que no nos ha contactado en ningún momento, sabemos que existe, pero digamos, puede ser algo así, ¿verdad? Que no tenemos ningún contacto con él. Mediano puede ser que debido a la operación es de continuo relacionamiento, pero ¿verdad? De alto puede ser que sea algo que son ya stakeholders estratégicos o que dependamos, ¿verdad? Y ahí hacemos la medición. Y urgente puede ser porque por alguna situación en particular en este momento este stakeholder tiene mucha influencia, mucha dependencia. Yo puse urgente por poner un cuarto nivel, pero podrían quedarse solo con 3 y valorarlo del 1 al 3. Entonces, ¿qué hacemos? Que digamos al accionista, entonces lo valoramos y aquí decimos que tiene, por alguna razón, una influencia 4 y así lo vamos a calificar. Yo en realidad no razoné estos números, los puse por ponerlos, pero entonces uno lo que hace es insertar un gráfico de ¿cómo se llaman estos de? Bueno, aquí me va a dar uno más fácil. Aquí te va a dar los recomendados. Este no me sale, espérese un toquecito. ¿Qué es esto? Me sale una tabla dinámica, ¿sabes? Qué raro. Un toque. No sé por qué estaba poniendo tablas dinámicas. Entonces, aquí están los... Aquí hay que cambiarle los textos y todo. Vamos a ponerle aquí... A mí me gusta ponerle... Bueno, en realidad aquí lo que uno tiene que hacer es calzar cuál es cuál, ¿verdad? Aquí les voy a dar uno que lo hice. O sea, es este que puse aquí, pero ya como con tiempito uno busca cuáles son, ¿verdad? Y le pone los nombres. Yo no soy la más diestra en Excel, ¿verdad? Pero con este sistema es muy sencillo y entonces lo que hace es cruzar ambos valores y te hace... Ya ahí le puse el título del mapa stakeholder, le puse influencia y dependencia, ¿verdad? Aquí en los ejes, y le puse los nombres a los ejes. Hay unos que, por los números que pusimos, van a estar juntos como trabajadores, proveedores y contratistas, y lo que use fue pintar el eje central y poner los cuadrantes ya como de colores, como para que tenga un análisis más detallado. Entonces estos gráficos son los de dispersión, ¿verdad? Entonces ahí simplemente es una manera súper práctica de poder hacerlo. Este método se usa mucho en los sistemas de gestión de calidad, ¿verdad? Donde a veces en los sistemas de gestión de calidad, si ustedes van a trabajar en una empresa y tienen sistemas de gestión, ya sea la ISO 9001 o ahora todas las ISOs implementan tener un mapa de stakeholder y una valoración, normalmente lo que se utilizan son necesidades y expectativas y ahí después la van valorando y también poder e interés, ¿verdad? Que son los que más se usan en ese tipo de cosas, aunque la empresa, como yo les dije, todas las empresas son distintas, todos los proyectos tienen diferentes intereses y por eso precisamente
Les quería enseñar esta herramienta que lo hace de manera muy, muy sencilla. Y ustedes lo pueden personalizar como gusten. Entonces, voy a volver a la presentación. Ok, aquí es un repaso. Todo este tiempo hasta ahora hemos visto mucho el tema de pensar, ¿verdad? De cómo identificar, priorizar los actores, ¿verdad? Los stakeholders. Y en esta segunda etapa de este modelo de accountability, la siguiente etapa es la de planificar. Y el objetivo es reunir la información y desarrollar planes de acción basados en estrategias y capacidades actuales de la organización, ¿verdad? Siempre hemos hablado de este tipo de cosas, ¿verdad? Que al final esto se debe convertir en un plan de trabajo. ¿Cuáles pueden ser las motivaciones? Bueno, las compañías inician con stakeholders. ¿Qué es esto? Es que tengo unos gatos en mi casa que llegan y me invaden. No sé qué hacer con eso. Entonces, las compañías se inician con stakeholders que ya conocen bien y luego comienzan a tratar con otros grupos fuera del ámbito tradicional y otras inician para responder crisis, ¿verdad? Que era lo que hemos visto de que en qué situación nos encontramos a la hora de tener que, o que el entorno me lleva a mí a establecer un tipo de relacionamiento con un grupo de interés. El proceso de relación es un ciclo de aprendizaje donde la empresa y los stakeholders aprenden sobre sus motivaciones, formas de trabajo y ámbitos de influencia. Cuando las relaciones con los stakeholders se mantienen en el mediano y largo plazo, hay todo un cambio tanto en los stakeholders como en nosotros, ¿verdad? Esto no implica que no se pueda planificar, ¿verdad? Porque muchas veces uno se relaciona con un stakeholder porque hay una situación de crisis, ¿verdad? Y muchas veces la posición de la empresa siempre es de responder y no necesariamente yo con tiempo hago un plan de cara a establecer ya una relación estratégica para la organización. Y este es el cambio más importante que tenemos que darnos de cara a cómo nos queremos relacionar con los grupos de interés. Entonces, 5 preguntas para empezar un plan de acción. Voy a repasarlas muy rápido. ¿Cómo se gestionan actualmente los temas de la organización? ¿Verdad? Aquellos temas que evidentemente hemos identificado como prioritarios. O cualquier tema, ¿verdad? Si no hemos llegado a ese nivel, o hay empresas que ya tienen su materialidad y ya tienen claro cuáles son los temas o cuáles son los objetivos estratégicos de la organización, como lo vimos la vez pasada en los talleres. ¿Cómo se convoca actualmente a los stakeholders para tratar estos temas? O no se convocan, ¿verdad? Luego, ¿qué hacen otras organizaciones y con quiénes podría colaborar? Esto es muy importante, el mirar hacia las otras empresas de mi sector y aprender de aquellas que lideran el proceso. Si yo soy la líder, entonces mirar otros sectores que van más avanzados con estos temas. ¿Qué puede y quiere hacer con respecto a estos temas específicos? ¿Verdad? Y esto es muy importante porque yo les decía, yo creo que lo comentaba el día que vino Jamie, a veces si uno no va a entrar con seriedad a estos temas, mejor no lo haga, ¿verdad? Porque el no estar preparado para mantener una relación satisfactoria o seria con los stakeholders le puede ocasionar muchos problemas, sobre todo si los stakeholders que yo voy a tocar están relacionados con temas sensibles de la organización. Entonces podríamos hacer una discriminación de ir mejorando relacionamiento con grupos de interés en donde nuestra relación se enfoca más en lo comercial, etcétera, y no necesariamente con atender temas que sean sensibles si no estamos preparados para eso. Y una pregunta importante es con qué representantes de cada uno de los stakeholders quiere profundizar su relación y cuáles son sus expectativas. Esta respuesta nos la da mucho la priorización de stakeholders, ¿verdad? Ok, ¿qué nos dice esta etapa, verdad? Esta etapa de analizar y planificar nos dice que tenemos que ir pensando a dónde queremos llegar con nuestros stakeholders. Aquí siempre va a ser la pregunta de cuál es la meta que yo quiero alcanzar.
Y para hacer eso tengo que hacer perfiles y prioridades de los representantes de los stakeholders. Tengo que hacer planes de desarrollo de la organización y los stakeholders. Y tengo que adquirir compromisos de recursos y márgenes de movimiento, ¿verdad? Los márgenes de maniobra. Y esto va muy relacionado con la capacidad que tiene la organización para atender los stakeholders. ¿Qué tipo de relación se tiene con los stakeholders? Bueno, relacionarse con los stakeholders de forma estratégica no es un fin en sí mismo, y esto es muy importante, ¿verdad? Nosotros no podemos creer que el tener ya un mapa de stakeholders divino, ya hice la tarea. No, apenas está empezando, ¿verdad? Es un medio para el logro de fines de la empresa y de los propios stakeholders. Por eso no tiene sentido cuando yo tengo un mapa y todo, pero no lo estoy relacionando con el alcance de un objetivo, ya sea de la organización en sí o del proyecto o donde yo lo quiera implementar. La relación con ellos no debe responder a una reacción automática, sino a un plan metódico. Por eso analizar la relación actual, si es que existe, es esencial en la planificación. Esto ya lo vimos en el propio taller, ¿verdad? Etapas de desarrollo de la respuesta organizacional a un tema, ¿verdad? Hay stakeholders con los que no tenemos ninguna relación. Hay stakeholders con los que tenemos una relación exploratoria, ¿verdad? Que existe relación cuando se presentan oportunidades o desafíos. Se trata, o cuando se trata de aprender sobre el tema, ¿verdad? Depende del compromiso individual de algún colaborador o departamento, y por lo general es solamente cuando hay conflictos. O cuando hay una oportunidad que un colaborador de la organización nos pone esto, que es un tema emergente, ¿verdad? Que no deberíamos dejar pasar, que es algo innovador, etcétera. En desarrollo existen procesos cada vez más constantes de relación y se presta alguna atención a las necesidades de las partes interesadas, pero no forma parte de la toma de decisiones y la planificación. Y como decíamos, no hay objetivos de desempeño definidos respecto a ese relacionamiento. Cuando está integrada es cuando existen procesos participativos de alta calidad que alimentan la toma de decisiones y están integrados en los procesos básicos de gestión. Se sistematiza la experiencia, hay consulta a partes interesadas, percepción de impactos, etc. Aquí es cuando uno podría decir que tenemos una relación madura, ¿verdad? Pero también nos podemos encontrar organizaciones en donde este proceso integrado con los stakeholders los vamos a encontrar muy desarrollados en un departamento, pero en otros nada que ver, ¿verdad? Y ese nivel de madurez cambia según a veces el proyecto o el enfoque de la organización. Por ejemplo, esto tradicionalmente está muy desarrollado en los departamentos de mercadeo, de comunicación, en donde tenemos que diseñar campañas de mercadeo, publicidad o comunicación. Hacemos investigación de mercado, grupos focales, diseño de productos. Está muy desarrollado desde hace muchísimos años, ¿verdad? La parte estratégica, aquí es cuando las relaciones son de alta calidad, forman parte de los procesos de gestión y gobierno y se vinculan a la estrategia de negocios. Los temas se tratan a profundidad y a menudo con el objetivo de lograr cambios sistémicos a nivel local y global. Aquí ya compartimos objetivos y trabajo conjunto. Y tenemos metas conjuntas que queremos alcanzar en alianzas público-privadas, etc. Ok, una pregunta fundamental. ¿Con qué recursos se cuenta? Ya sean humanos, financieros, técnicos, de tiempo, etc. Y muchas veces cuando enfrentamos un proceso de planificación, se nos olvida este punto que es un punto sensible de sostenibilidad de cualquier proyecto, ¿verdad? Si voy a tener la capacidad para poder alcanzar los objetivos que me estoy planteando. Yo les traje y lo saqué así, le puse un pantallazo del manual de accountability porque es una herramienta muy interesante para nosotros determinar en qué nivel está este tema, ¿verdad? Déjenme ver. Cuando yo hago eso, ¿les estoy compartiendo mi pantalla o solo siguen viendo mi presentación? Se sigue viendo la presentación. Okay. Es lo que quería, porque es que hice una nota aquí que quería, para no poner en la presentación, se las voy a explicar. Esta paginita lo que tiene es una serie de preguntas que uno se puede hacer a la hora de evaluar
si los sistemas, políticas y procesos de gestión que tiene la empresa resultan adecuados para la madurez de los temas que vamos a estar analizando, ¿verdad? O sea, cuando ya hemos enganchado temas con stakeholders, ¿verdad? Si su organización está en buena posición, si nosotros nos hacemos todas estas preguntas, que van a ser 3 filminas que vamos a repasar, y la mayoría nos salen calificando con 1, es como un test, ¿verdad? Calificados con 1, su organización está en buena posición para responder al tema de manera estratégica, lo cual resulta recomendable si el tema ya está institucionalizado, ¿verdad? Si la mayoría de las preguntas las contestamos con 2, la empresa cuenta con procesos para responder de forma aparentemente integrada ante temas y grupos consolidados. Si nos salen las respuestas más con el número 3, los procesos actuales de la compañía parecen ser adecuados para temas emergentes. Esto es para saber la capacidad de la empresa para responder ese tema. Si la mayoría de las respuestas en esta autoevaluación nos salen con el número 4, indican un enfoque de tipo exploratorio que puede servir para temas latentes. Y si nos salen en 5, es que la compañía no responde a este tema. Entonces vamos a repasar aquí. Vamos a repasar estas preguntas. Entonces, uno se hace la pregunta de cara al tema, ¿verdad? ¿Existen compromisos formales con responsabilidad a nivel de consejo administrativo? ¿O existen compromisos formales con responsabilidad a nivel de alta gerencia? ¿Existen declaraciones o políticas formales, pero sin responsabilidad formal a nivel directivo? ¿O la acción para responder al tema está impulsada por la conciencia individual, ¿verdad? ¿Algún colaborador? ¿O no hay conciencia o ninguna acción con respecto al tema? Y así vamos evaluando cada uno de todos estos factores para determinar qué tan estratégico, integrado, institucionalizado están los temas. Entonces, para no repasarlos todos, aquí les va a quedar en la presentación que uno se puede ir haciendo esa autoevaluación hasta determinar, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en actividades actuales de relación con respecto al tema, si existen actividades formalizadas e integradas a los procesos de gestión y gobierno, con documentación sólida y sistemas de información, ¿verdad? O sea, cuando es estratégico es cuando está completamente desarrollado y ya como con cierto tipo de calidad, ¿verdad? Profesora, ¿sí? esas preguntas se tienen que hacer para cada uno de los temas relevantes que estoy analizando. Sí, sí, si lo quieren hacer detalladamente para valorizarlo de esa manera, esta herramienta ayuda un montón para clarificar, porque a veces puede ser muy subjetivo, ¿verdad? Que uno dice, no, eso está institucionalizado en la organización, pero me voy a ver que no tengo ninguna política escrita, que no está oficializada por la junta directiva, ¿verdad? Entonces ya ahí baje un escalón porque es mentira, no está institucionalizado. Pase al siguiente y así lo pueden ir evaluando de cara a definir y ayuda mucho a tener un criterio más objetivo a la hora de evaluar esos aspectos de cómo responder a esa clasificación. Son 3 filminas, también lo encuentran en el Accountability, después les digo en qué página están, pero aquí se los puse para que vean que es una herramienta muy, muy sencilla de implementar y aclara muchísimas cosas y deja que no sea tan subjetivo. Ok, ¿qué posibles alianzas se pueden aprovechar? Eso es una pregunta muy importante que tenemos que hacernos a la hora de planificar, ¿verdad? Porque uno siempre tiene mejores relaciones con unos u otros y eso es muy importante de atender, ¿verdad? Entonces, hacer un mapeo preliminar de actores externos, también identificar posibles aliados, pero también detractores, es necesario para maximizar los recursos de la empresa, porque a veces nosotros podemos, a través de alianzas, atender mejor un tema, ¿verdad? Entonces ahí puede haber gobierno local, ONGs, grupos comunitarios, etcétera, pueden ayudar a establecer vínculos, ¿verdad? Con otros entes que puedan ser multiplicadores de iniciativas y cogestores de proyectos, y también ellos mismos podrían asumir cierto tipo de responsabilidades concretas que contribuyan a los objetivos comunes que se vayan a establecer. ¿Qué temas priorizar? Bueno, si la empresa ha realizado un proceso preliminar de identificación de impactos, ¿verdad? Y ya tenemos materialidad, lo que hay que hacer es enlazar la materialidad con los stakeholders. Pero normalmente cuando uno en una organización ya tiene identificada la materialidad, ya tuvo que haber pasado por el proceso mapeo stakeholder, ¿verdad? Es algo que es para mí intrínseco.
Pero esto ayuda a tener claro entonces cuáles son los temas desde su perspectiva, sus responsabilidades frente a estos impactos y los asuntos críticos que debe abordar, porque recuerden que la materialidad es la priorización de aquellos temas relevantes que la organización tiene que atender. ¿Ustedes ya vieron materialidad, chiquillos? Todavía no. No, profesora. Ok, yo voy a dejar para la última clase un taller de materialidad que yo doy lo he dado en la Cámara de Industria, lo he dado en ADE, en la universidad, lo doy todos los años en Panamá, a Sumarse, que es como una organización de empresas que trabajan en sostenibilidad, lo he dado en todas partes y fue un método que yo diseñé para hacer la estrategia de sostenibilidad de la compañía en la que yo trabajo, una organización en donde estos temas eran muy difíciles de mover y esta guía muy sencilla me ayudó muchísimo a poder identificar materialidad, un tema de una forma muy sencilla para la recopilación de información, que es lo que a veces a uno lo traba para desarrollar estos proyectos. Entonces ahí se los voy a dar. ¿Qué nivel de relacionamiento se aspira a alcanzar? Bueno, eso es muy importante, ¿verdad? Poder determinar hasta dónde yo quiero llegar con este stakeholder, ¿verdad? Y lo vimos también con la presentación de Jamie la vez pasada, creo que yo introduje aquí uno de los gráficos de ella. El plan estratégico de relacionamiento debe ser consistente con la priorización de grupos de la empresa, que ya hicimos, ¿verdad? O sea, cuando ya hicimos el mapeo stakeholder, definimos, por ejemplo, en el cuadrante superior derecho, cuáles son los stakeholders que están priorizados. De manera que a mayor importancia de ese stakeholder, según los criterios que se hayan definido, ¿verdad? Los que la empresa haya definido, para priorizarlos, hay mayor nivel de relacionamiento que debe tener la empresa con ese grupo, ¿verdad? Pero para ese relacionamiento hay que identificar cuál es el objetivo estratégico que yo quiero alcanzar. O sea, al final tengo que traducir el nivel de relacionamiento que yo aspiro a tener con esa gente, traducirlo en una meta o un objetivo concreto. Entonces, aquí repasamos los niveles de relacionamiento que uno puede tener con las partes interesadas. El otro día yo mencionaba que yo puedo tener en una misma empresa diferentes niveles de relacionamiento con grupos de interés, ¿verdad? Entonces, no es que todos vamos a tenerlos en impacto colectivo, no necesariamente. Entonces, bueno, con algunos puedo tener un relacionamiento más pasivo y lo único que me compete es informar. En otro, además, quiero consultarle algunas cosas. En un siguiente nivel de diálogo, que ya se vuelve en una relación más activa, va a haber una relación de más retroalimentación, ¿verdad? Entonces, ya la comunicación va en dos vías. Luego hay unos con los que yo además quiero colaborar, ¿verdad? Entonces, en colaboración, buscar la solución de alternativas o soluciones a proyectos que tengamos en común o problemas que tengamos en común o sueños, ideas o proyectos, ¿verdad? No todo es en negativo. El otro nivel es un nivel más proactivo, ¿verdad? Aquí, digamos, si uno es una empresa socialmente responsable, debe tratar de llegar con sus stakeholders estratégicos a mantenerse en unos niveles como estos de acá, ¿verdad? Desarrollar capacidades de las partes interesadas, ¿verdad? Dejar de ser asistencialista y más de compartir capacidades y tratar de ayudarlos a que ellos tomen control de sus decisiones y la implementación de soluciones. Y ya que estamos hablando de alianzas público-privadas. Y el impacto colectivo ya es un proceso más evolucionado, entonces habla de un proceso centrado en impulsar la colaboración entre diferentes organizaciones y el progreso hacia objetivos comunes. Yo, por ejemplo, en este momento, con la Alianza Empresarial para el Desarrollo, ADE, estamos tratando de crear una mesa sectorial de construcción para tratar de acumular la mayoría de empresas del sector construcción que podamos ir desarrollando algunos temas de manera colectiva, tratando de mover la aguja entre todos. Eso es un relacionamiento más de impacto colectivo, ¿verdad? Bueno, aquí hay un ejemplo, ¿verdad? Distintos niveles de relación o distintas magnitudes de los cambios que queremos lograr, ¿verdad? Niveles de relacionamiento, puede ser de seguimiento de información
Aquí estamos hablando de ese nivel cuando los desafíos son menores en el comportamiento y la estrategia, y niveles más altos ya queremos cambios y transformaciones más grandes o superar desafíos sistemáticos y profundos en la gestión de impactos corporativos o temas de sostenibilidad, ya sean de la organización que compartamos con stakeholders o sectoriales, ¿verdad? Entonces, un ejemplo que podemos ver, ¿verdad? El nivel de relacionamiento y qué tipo de estilo de objetivo tenemos que implementarnos. Bueno, si el tema que estamos viendo, la falta de conocimiento sobre las implicaciones para la salud de un producto, ¿verdad? El nivel de relacionamiento va a ser de proveer información a stakeholder, ¿verdad? Y entonces el objetivo va a ser informar. Entonces estamos hablando de un nivel de relacionamiento muy de primer paso, ¿verdad? Si el tema es la guía que sirva para el desarrollo de productos a fin de resolver las preocupaciones de los stakeholders respecto a la salud, ¿verdad? O sea, se han presentado algunas preocupaciones, el nivel de relacionamiento podría ser la consulta a cierta cantidad de stakeholders, ¿verdad? A través del área de investigación y desarrollo con el cliente, ¿verdad? Aquí ya estoy tratando de incorporar, de consultar para poder mejorar mi producto, etcétera. Entonces, aquí el objetivo va a ser asegurar que la política, ¿verdad?, cumpla con las expectativas de los distintos grupos, ¿verdad? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tratar de consultar cuáles son las dudas que tienen los stakeholders y tratar de hacerle una mejora a esa política que yo había implementado. Si el tema es impulsar a toda la industria a responder a las inquietudes de salud de los consumidores, por ejemplo, productos y esfuerzos comerciales, entonces el nivel de relación va a ser relacionarse con asociaciones industriales y de consumidores, con gobiernos o con otras empresas de la industria, porque el objetivo va a ser un cambio sectorial colectivo de alto nivel, ¿verdad? Ya aquí estoy hablando de otro tipo de impacto. Y evidentemente mi relación va a ser más profunda y más colaborativa, más de impacto. ¿Qué acciones realizan otros? Este es un ejercicio que siempre hay que hacerse. A mí particularmente, yo tengo una afición que es leer informes de sostenibilidad. Para mí no hay mejor escuela real que leer informes de sostenibilidad. Ojalá en las mejores empresas del mundo, del sector, evidentemente a mí me interesa mucho las de mi sector, que están haciendo las grandes empresas constructoras de Francia, de Suiza, ¿verdad?, de Estados Unidos. O sea, cómo están atendiendo temas con stakeholders claves, cuáles son los stakeholders que ellos han mapeado como prioritarios, ¿verdad? Y por qué ellos lo tienen prioritario, si hay alguna diferencia con los que yo mapeé, y qué tipo, porque recuerden que los informes de sostenibilidad lo que hacen es una rendición de cuentas de cómo han atendido ellos cada año aquellos temas relevantes, aquella materialidad, aquellos impactos más importantes que generan esas empresas en la sociedad y el medio ambiente. Entonces es toda una escuela, porque además los informes, bueno, a veces son largos, pero minuciosamente explican cómo se desarrollan esos proyectos y cómo les ha solucionado. Y en los buenos informes de sostenibilidad también nos cuentan por qué razones no han logrado que ese proyecto no resultó, ¿verdad? O qué cosas sucedieron. Para mí es una fuente de buenas y malas prácticas. Y como yo soy muy práctica, me resulta muy, muy didáctico ese proceso. Entonces, evidentemente aquí hablamos de volver los ojos a la competencia o quienes poseen condiciones similares a las nuestras, que es siempre un recurso para no estar inventando cosas que ya hay otros que van volando, ¿verdad? Entonces, eso siempre es, y se los recomiendo. Los reportes de sostenibilidad los pueden encontrar en la página de GRI, hay un montón, Robecosan también, en las mismas páginas web de las empresas que admiren, ¿verdad? Que sean un referente, ahí van a estar los reportes de sostenibilidad. El otro tema importante es qué objetivos se propone la empresa y cómo saber si ha tenido éxito, ¿verdad? Entonces, una vez contestadas las preguntas anteriores, que vimos que es mucho análisis del entorno, y de acuerdo con las motivaciones que tiene la empresa, que esas preguntas hay que hacérselas para emprender el compromiso del relacionamiento con los stakeholders, la empresa debe establecer objetivos específicos, medibles, alcanzables, relevantes y enmarcados en un contexto temporal razonable, ¿verdad? Y también deben establecerse indicadores y metas claras que permitan medir el alcance o no de los objetivos de relacionamiento planteados.
En la segunda parte del trabajo final de ustedes vamos a llegar hasta aquí, ¿verdad? Vamos a tratar de identificar, ¿verdad? Ustedes van a identificar stakeholders relevantes, temas relevantes asociados a eso, priorizan una cosa, priorizan la otra y de alguna manera establecen un plan de acción. Bueno, en ese caso creo que yo les pedí como 4 o 5 ejemplos de cómo desarrollar un plan hasta el final, ¿verdad? Ok, aquí algunos ejemplos, elabore objetivos siempre sencillos, ¿verdad? Por stakeholder, que se relacionen con los temas y con los stakeholders, ¿verdad? Que quede muy claro lo que yo quiero alcanzar y de qué tema estoy trabajando. Considere distintos niveles de relacionamiento, ¿verdad? Lo que estábamos hablando, que no con todo el mundo tengo que alcanzar un nivel estratégico de impacto. Ejemplos, ¿verdad? Así como por encima para asegurarse que estén informados sobre nuestro enfoque relacionado con tal cosa, ¿verdad? Este tipo de redacción y en el plan yo se los pongo que pongan un mensaje clave, clarifica muy bien cuál es el logro final que yo quiero alcanzar. Lo van a ver en el formato que yo les pasé para el trabajo final. Para evitar que se vuelvan hostiles con nosotros, ¿verdad? Puede ser un objetivo para estar al tanto de sus acciones, para convencerles sobre tal y tal cosa, para que nuestra política sobre tal tema cumpla con sus expectativas o para compartir con ellos la responsabilidad de tal y tal solución, ¿verdad? Esos son algunos ejemplos de temas que uno y objetivos que uno se puede plantear. Chicos, para la próxima semana, que es 6 de octubre, si no me equivoco, está la presentación del avance del proyecto grupal, ¿verdad? Del proyecto final. Yo les pasé un formato, creo que está en el aula virtual y no sé si me equivoco que también se los pasé por el chat, pero si no en el aula virtual está. Cada grupo va a disponer de 20 minutos. Yo quisiera que todos participaran del equipo, ¿verdad? Que no sea un único vocero, sino que participaran todos en la exposición y tratemos de arrancar puntual a las 6, aunque con ustedes nunca tengo ese problema para que no se nos haga muy extenso la presentación. Cuando exponen en la noche me pasan o al día siguiente la presentación, por favor, porque con base en eso yo les califico. Recuerden que este trabajo vale la mitad de la nota final, es muy importante. Profesora, una pregunta. Sí. Lo que hay que pasarle a usted es solamente ese avance, no la matriz no se pasa, no se le pasa, o también hay que pasársela. No, si querés no, porque yo lo que estoy pidiendo es que si vos vas a hacer un PowerPoint donde vas a exponer esa matriz, entonces ya me queda ahí la matriz. Si usted va a compartir la matriz en el Excel, o todo lo que hicieron en el Excel, y lo van a compartir a través del Excel y no usan PowerPoint, yo no tengo ningún problema, vemos el Excel de cada uno, porque se acuerdan que al final, como yo no pude dar el taller en vivo, tuve que ajustarlo a un Excel. Entonces, si ustedes quieren compartir los hallazgos de este primer trabajo en el Excel, lo podemos ver en el Excel. Yo no tengo ningún problema, ¿verdad? Entonces me mandan el Excel. Si ustedes sacaron el tiempo y lo pasaron a un PowerPoint, ya más bonito, entonces me mandan solo el PowerPoint, ¿verdad? Ya para la entrega final del proyecto, yo sí les voy a pedir un trabajo escrito en Word, ¿verdad? Como más formal. Y que va a incorporar lo primero y lo segundo. Y los Exceles que vayan a utilizar o los documentos anexos que vayan a utilizar. ¿Verdad? ¿Tienen alguna pregunta, chicos? Profe, yo sí. Nosotros, Gislana y yo, somos el grupo que sigue exponiendo lo de la noticia o la experiencia real. Así es, la dejamos para después, para la obviamente la otra semana. Okay. Sí. Y ya la última, creo que ya son los que quedan, entonces lo dejamos para después, no hay ningún problema. Gracias. Voy a ver el chat porque hasta ahora lo veo. Ah, no, es lo que estamos hablando. Ok. Entonces, si no tienen preguntas o si no, ahí estoy yo en el chat para cualquier duda que tengan. Nos vemos la próxima semana, que estoy ansiosa de ver cómo les fue con este trabajo. Y que pasen muy buenas noches a todos. Muchas gracias. Buenas noches, profe. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias, hasta luego.
Buenas noches.